buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan una vez más en una transmisión de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, Cátedra Madero. Gracias por estar con nosotros en esta cuarta fase de actividades de estos ya más de 3 años que llevamos de actividades muy fructíferas y que hacemos siempre con mucho cariño, con mucha dedicación y profesionalismo, en donde pues se encuentra también el expertise de un consejo directivo, de un comité académico que, bueno, pues pone el mejor del empeño para llevar hasta ustedes, pues, los temas más importantes para la salvaguarda de la democracia, para su mejoramiento, pero también para el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Hoy nos toca hablar del tema análisis de la agenda de la 55 legislatura, y me complace muchísimo poderles dar la bienvenida a nuestros 3 invitados del día de hoy. Primeramente, la doctora Adriana Báez, Carlos, también el doctor Fernando Patrón Sánchez y el doctor Javier Rosiles Salas, quienes nos estarán hablando sobre pues los temas más importantes, con más escabrosos también, por decirlo de alguna manera, que se vienen en esta legislatura, cosas que quedaron pendientes del periodo pasado, que se atenderán en este periodo, pero que también estarán delineando buena parte del futuro político electoral de nuestro país para las siguientes elecciones. Sin más de mi parte, cedo la palabra al maestro Francisco Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí reiniciando este nuevo ciclo de actividades de la Cátedra Extraordinaria en Cívica Francisco y Madero en este año 2023. En especial me complace saludar a quienes acompañan en este panel, al doctor Javier Rosiles, al doctor Fernando Patrón y a la doctora Adriana Báez. Todos ellos distinguidos especialistas en la materia de la temática que hablaremos, y así como agradecer la moderación de parte de la cátedra a través de Fabiola Franco. Muchas gracias. Me quisiera resaltar la relevancia del tema. El tema que se va a analizar, como ya nos explicaban, es el análisis de la agenda legislativa, porque es fundamental. Creo que en este 2023, este primer semestre, hay temas de gran interés que pueden definir no solamente temáticas técnicas particulares o específicas de la vida pública del país, sino temas relevantes para lo que es el desarrollo de nuestra democracia. Un tema clave en ese sentido está relacionado con las temáticas en materia electoral, como también de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Son 2 temas fundamentales, entre otros, que se llevará a cabo la discusión. Quisiera también hacer patente que, bueno, esto se discutirá este primer semestre, pero el segundo semestre del año, pues seguramente la asamblea, el análisis de la agenda legislativa va a estar muy permeado por otro elemento. ¿Cuál será? Pues ya el proceso electoral y la sucesión presidencial de 2024. En ese sentido, muchas reformas, acciones relevantes para el Estado en general, si no transitan en este primer semestre, seguramente podrán ser relegados de la discusión en el segundo semestre, en virtud que la sucesión presidencial y el proceso electoral del 24 va a permear también la agenda legislativa en muchos sentidos. Yo solo quisiera hablar sobre la relevancia de uno de los temas que se va a discutir, que tiene estrecha relación con la temática de esta cátedra y que tiene que ver con el análisis propiamente de lo que se ha llamado la reforma de la ley electoral, el Plan B. Quisiera comentar que el 25 de enero de este año el Consejo General emitió
una serie a través de un documento que hizo de difusión y de discusión en el Consejo, cómo se ha dado a conocer cuáles podrían ser las implicaciones y a los efectos adversos que esta reforma, tal y como está planteada, puede tener para la institucionalidad democrática de este país. Quisieras decir que es importante decir lo siguiente: este análisis riguroso es producto de un trabajo técnico especializado de las áreas ejecutivas técnicas del instituto, quienes de manera profunda se han puesto a analizar las implicaciones, los efectos que se pudiera tener, y también a través del análisis que se llevó a cabo en cada uno de los 300 distritos electorales de este país y de los órganos delegacionales de las distintas entidades. Es decir, es todo un proceso analítico que creo que es importante en esta ocasión resaltar cómo se llegó a este análisis, ¿no? Sobre todo cuando hay debates o hay análisis, o se aprueban legislaciones sin tener en claro la temática, sin haberla analizado, y creo que por eso hay que resaltarlo. Solamente les diría que este análisis tiene grandes impactos en la organización de los procesos electorales y en el ejercicio de los derechos electorales de la ciudadanía. Es decir, si de aprobarse tal y como están esos términos, tanto la organización del proceso como el ejercicio de derecho se verá seriamente lastimado. Quisiera solamente decir un par de ejemplos para no extenderme, porque ya es el tema de la mesa, entre otros. Bueno, uno de los temas que más nos han preocupado es el reducir la estructura de los órganos desconcentrados del instituto, de tal manera, al reducir el personal, estamos reduciendo, afectando tiempos en procesos de organización, de capacitación electoral y de instalación de las casillas. Este tema, pues, es muy crítico porque nos puede generar cierta incertidumbre de que el día que llegamos a emitir el voto esté como ha sido en los últimos años, procesos electorales a través que organiza el INE, la certidumbre que todo está ya instalado. Otro elemento clave es el padrón electoral. Desde que se instituyó el IFE, ahora el INE, uno de los temas más importantes que se convirtió en la base para generar la certeza y la confianza de los procesos electorales eran padrones electorales depurados, padrones electorales revisados sistemáticamente con información verídica y que fuera tanto técnicamente bien hecho como blindados en términos de seguridad, ¿no? Y esto tiene un gran valor porque ello nos da la garantía de que estas credenciales con las que nosotros emitimos el voto, y siendo esa seguridad tan importante que las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, la reconocen como la identidad más segura del país, nos pueda generar ciertas incertidumbres de cómo se llevaría a cabo este proceso. Y algo que ha acumulado en estos años el INE, pues es todo un sistema profesional electoral a nivel nacional, que es personas que han sido reclutadas a través de exámenes, a través de procesos de capacitación, de concursos, su promoción, y en ese sentido, pues corremos grandes riesgos de perder más del 80% de esta población. Sin más, bueno, te doy las gracias y sean todos bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro Francisco Morales, por esta participación, por estos comentarios, por estas reflexiones al respecto, precisamente de uno de muchos temas que seguramente abordará este segundo periodo de sesiones de esta legislatura, pero que sin duda tal vez sea el que
pudiera ser de los más importantes, ¿no? Ya estaremos platicando al respecto de este tema en particular y bueno, pues precisamente el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de esta 65ª legislatura, pues tendrá lugar, al menos así marca el citatorio de la Cámara de Diputados, el miércoles 1 de febrero a las 11 de la mañana en el Palacio de San Lázaro. Y antes de desarrollar cada uno de estos temas, habría que empezar por explicar la importancia de tener una agenda legislativa, qué es, para qué sirve, cuál es su importancia, y que ya vimos que en estos días, entre lunes y martes, han existido plenarias de los diferentes partidos políticos, en donde algunos parecen más como fiesta de precandidatos, ¿no? El que más aplauda queda, y por otro lado, pues tenemos partidos con amplios desaires en donde llegan, se autoinvitan líderes de partido y se van otros, ¿no? Entonces, es una mezcla bastante interesante lo que nos pinta esta legislatura, y para resolver este primer cuestionamiento de qué es la agenda legislativa, para qué sirve, pues nadie mejor que la doctora Adriana Báez Carlos, que es doctora en Ciencia Política por el programa de posgrados de Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es profesora investigadora adscrita al Centro de Estudios Políticos de la misma universidad. Sus líneas de investigación son poder legislativo, relaciones ejecutivo-legislativo, representación política de las mujeres en México, y también es colaboradora de Buró Parlamentario. Doctora, bienvenida, por favor, explíquenos un poco más de qué es la agenda legislativa, para qué sirve y cómo se come. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues te comento, el Congreso de la Unión y los congresos locales están conformados por la pluralidad de visiones ideológicas o perspectivas sobre las temáticas nacionales que tiene el país. Estas visiones, pues como sabemos, postuladas por partidos políticos que ya en las legislaturas se agrupan como grupos parlamentarios. La idea es que si tenemos en una Cámara 500 legisladores, en la Cámara de Diputados, y en otra 120 en la de senadores, pues no cada quien llegue con su propia agenda, sino que simplifiquemos el proceso y vayamos facilitando la construcción de consensos. En este sentido, los grupos parlamentarios siempre al inicio de un periodo de sesiones realizan plenarias en las que van ellos delimitando los temas que les interesa o que piensan proyectar o proponer en iniciativas, o a los que van a empujar en la legislatura. Tener digamos, los temas de los distintos grupos le permite a las juntas de coordinación política incluso pues hacer una especie como de preselección de cuáles son los temas que estar, y ya eso le va dando un poquito de orden, digamos, a los asuntos que tienen posibilidad de pasar en la legislatura, porque de repente se me puede ocurrir un tema completamente distinto al que todos quieren abordar y tiene mayor dificultad de pasar. Claro, los diputados son libres de presentar lo que ellos quieran, pero más bien se busca facilitar la toma de decisiones colectivas. Ese es el motivo por el cual se realizan las plenarias, y justo este fin de semana acabamos de tener las plenarias pues de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, con vistas al inicio, como decías tú, del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 65 legislatura. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Sí, se me andaba escondiendo aquí el micrófono. Precisamente las plenarias pues buscan dar orden en principio, aunque las mismas sean un desorden en sí mismas, ¿no? Ya lo vimos en esta semana. Lo que me lleva también a comentar que ya hubo, digamos, una preplenaria que me gustaría llamar como pues agrupamiento nuevamente de Va por México, que además de definir que las candidaturas de este año iban del PRI, las iba a comandar el PRI, las del siguiente año el PAN, pues también se habló de que este bloque ahora sí iba a seguir votando
en contra de las propuestas por el partido mayoritario o lo enviado por el presidente, y que ahora sí, pues Alejandro Moreno iba a respetar el acuerdo. Y bueno, pues también eso será importante entender desde el sentido de que las cámaras, pues la misma composición, la cantidad que tiene un partido de diputados, le permite o no desarrollar ciertas reformas a nivel constitucional o no, que es lo que ha estado pasando con este tema de la reforma político electoral, que bueno, no se podía de manera reformar a nivel constitucional y se decide hacer a leyes secundarias que por ahí alguien comentaba que podía ser como un estilo de túnel a la Constitución, ¿no? Para esto me voy a permitir también preguntarle y darle la bienvenida al doctor Fernando Patrón, quien él es doctor en estudios de gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra, profesor investigador en la División de Derecho, Política y Gobierno del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato y es director de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública del 2011 a la fecha, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que además se viene también una reforma del CONACYT. Ya lo platicábamos, doctor, también hay muchísimos temas que pudieran abordarse en esta legislatura, que al menos los tenemos visualizados, otros que irán saliendo conforme a la coyuntura, pero bueno, ¿qué nos podría comentar usted desde su perspectiva? ¿Cuáles serían los temas prioritarios en este segundo periodo del segundo año de sesiones de esta legislatura? Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Fabiola, por darme la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Ya saludé a mi estimada Adriana, estimado Javier también. Muchas gracias por la invitación. Al maestro Francisco Morales, muchas gracias por esta oportunidad también. Bueno, me gustaría abrir esta primera intervención que tengo precisamente complementando de alguna manera los comentarios que ya nos comentó Adriana hasta ahorita sobre la importancia de la agenda legislativa, y sobre todo me gustaría meter allá un poco el elemento político que también contempla esta agenda legislativa, más allá ciertamente del procedimiento formal, ¿sí? Porque hay que entender que hay un proceso formal, por supuesto, ¿no? Y que también todo esto está atado a los órganos internos que rigen la vida de ambas cámaras, por ejemplo, ¿no? Que son importantes todo este tipo de posicionamientos de la agenda legislativa, viéndolo como un programa de trabajo de cada fracción parlamentaria, pues que se inaugura sobre todo en cada periodo de sesiones en este sentido. Por supuesto, ya comentó Adriana sobre estas plenarias, Fabiola, por supuesto también, las particularidades, las pasarelas de las mismas, ¿cierto? Pues es finalmente también el show político, ¿no? Pero creo que tenemos que entender que estas agendas legislativas tampoco no son privativas o exclusivas de los legisladores, sino que son fuertemente influenciadas, inducidas desde los partidos políticos, el presidente de la República, otros poderes públicos también, ¿sí? En ese sentido, y las distintas temáticas que tienen la oportunidad también de prosperar dentro de todo el proceso legislativo en un periodo de sesiones, que nunca son todos. Ahora que tú comentaste, Fabiola, esto de las plenarias, bueno, yo revisando algunas notas recientes, por ejemplo, ¿no? De los resultados de estas plenarias, más allá de las pasarelas políticas, los aplausómetros, como tú comentas, etcétera, pues son posicionamientos de temas muy generales, ¿no? La fuerza de una agenda legislativa finalmente depende de los números que tienes en una cámara, es la verdad, ¿no? Entonces también las implicaciones y las importancias de las agendas legislativas de cada fracción parlamentaria están en función de eso y de acuerdo también a los tipos de mayorías que tengamos allá y quién domina finalmente en ese sentido, ¿no? Si vemos una oposición reducida, que era ciertamente aún mucho más reducida en la anterior legislatura, ¿no? Que en esta, definitivamente, pues estas agendas legislativas podrán llegar a ser hasta más irrelevantes.
dentro del flujo de iniciativas que se puedan llegar a procesar, ya sea en comisiones, posteriormente el tema, y las temáticas también de los órdenes del día dentro de las mesas directivas, ¿no? Cierto que, por ejemplo, el Congreso Federal ha pasado por todo un proceso de institucionalización hasta las últimas 2 décadas. Esto anteriormente, digamos, todavía previo a este siglo, pues era un proceso hasta más desordenado, en fin, ¿no? En donde no se ponía tanto la atención a esta agenda, conforme se fue institucionalizando con órganos internos, como la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva siempre ha estado ahí, ¿no? Pero también otros importantes, ¿no? Como la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, pues le fue dando cuerpo formal. Sin embargo, yo insisto, esto, la importancia más allá de la formalidad que pueda tener dentro de la vida interna, ¿no? Y las tareas, ¿no? Pues que los legisladores finalmente desahogan, pues son las condiciones políticas también las que marcan el tipo de agenda que se va a llegar a revisar en un periodo legislativo, ¿no? Y la presencia de mayorías, ya sea absolutas o calificadas, por supuesto que influyen ampliamente, a diferencia de una configuración plural o con ausencia de mayorías. En este sentido, con esto termino mi primera intervención, pues ciertamente que tendríamos que ver la agenda legislativa que se va a procesar durante este periodo de sesiones con respecto principalmente al bloque mayoritario que seguimos teniendo, que ya no tiene tanto fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría calificada, pero sí mayorías absolutas todavía para aprobar legislación secundaria en diversas materias, ¿no? Y aquí se vuelve muy relevante, ¿no? Lo del plan B, que el maestro Francisco Morales ya nos dijo, nos dio algunos antecedentes, ¿no? Aún más relevante, por ejemplo, ¿no? La discusión y el proceso de elección de los 4 consejeros en este año, porque esos son otros condicionamientos. Pero mis comentarios los reservo para un segundo bloque. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Sí, justo ya vamos casi para allá, que además yo me permitiría adelantarme tanto, es decir, ya no vamos en el plan B, ya seguramente vamos en el plan C y D, ¿no? O sea, porque recordemos que había una primera intentona, después no se logra y después alcanzan a meter por ahí algunas cuestiones de último momento, y que ahí habrá también que hablar de la responsabilidad de los legisladores y legisladoras, en donde deciden aprobar un documento que no habían leído en ningún momento, porque fue inmediatamente en cuestión de horas, ¿no? En donde se da una instrucción de otro poder y que así se decide votar sin cambiar una coma, y entonces, pues más que ser un poder de contrapeso, se convierte en nada más un poder de check, ¿no? De adelante, que pase todo lo que manden sin importar cómo. Y bueno, ahí por ahí ya estaban arrepintiéndose de la cláusula de la vida eterna para ciertos partidos políticos, porque precisamente pues ahí se alcanzaron a meter algunas cuestiones. También nos acompaña precisamente para hablar de estos procesos el doctor Javier Rosiles Salas, y que además, bueno, antes de leer sus semblanzas, habrá que hablar de este tema del proceso formal y del proceso informal que hay dentro del Poder Legislativo. El que de pronto, por alguna razón, como ciudadanía nos paniquea un poco hablar sobre los partidos políticos negocian, ¿cómo es posible que no? Pues es que es lo normal en la política, que hay este tipo de interacciones de toma y daca, y que recordemos que en buena parte estas negociaciones buscan obtener, mantener o acrecentar el poder con el cual ya tienen, ¿no? Entonces, más que nada, habría que analizar también el fondo de estas negociaciones y de lo que se plantean en ellas, y también la manera en la que, como decía el doctor Fernando, esta parte de las mayorías, ¿con qué mayorías contamos? ¿Con calificada o con absoluta? Y sobre eso, ¿cómo logro convencer por la buena o por la mala a ciertos actores políticos para que cedan a lo que me hace falta, ¿no? Bien, el doctor Javier Rosiles Salas es doctor y maestro en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana,
licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, profesor de investigación de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, y sus líneas de investigación son partidos políticos, procesos electorales, política gubernamental, además de que es comentarista y columnista en diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles Salas. Y por favor, además de estos temas importantes que ya nos mencionaba el doctor Fernando Patrón, ¿qué otros temas considera pues a la luz de este inicio de legislatura? Y pues también si pudiera ir abordando un poco sobre el tema de la reforma política electoral. Adelante. Claro que sí, Fabiola, muchas gracias. Bueno, pues un placer realmente compartir mesa con mi estimada Adriana, mi estimado Fernando, siempre un placer, aunque no siempre pues vayamos a coincidir, desde luego, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar, hay muchos prejuicios, me parece a mí, sobre el legislativo. Yo quisiera empezar con eso, si me permites, Fabiola. Hay varios prejuicios. Un prejuicio que yo creo que existe es que se está diciendo que el poder legislativo está sometido, ¿no?, al presidente de la República, o que el presidente de la República es quien manda, digamos, el que predomina en la agenda legislativa. Yo creo que es más complejo que eso. A mí me gustaría empezar diciendo, en lo que va de esta legislatura, lo que hemos tenido es que se han aprobado 3,800 y tantas iniciativas, ¿no? Perdón, se han presentado 3,800 y tantas iniciativas, es decir, y se han aprobado solo 305, es decir, es como una especie como de congreso, digamos, vocinglero, ¿no? O sea, a los diputados les gusta mucho, parece que presentar iniciativas, porque pues pueden decir a sus electores que pues están trabajando, ¿verdad? O sea, a veces me parece que abusan del hecho de que el ciudadano no pues por diversas situaciones no está tan atento al proceso legislativo, y a veces cuando anuncian las iniciativas, las anuncian como si fueran aprobadas. Es decir, hoy presenté una iniciativa para apoyar a los niños con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la venden, ¿no?, como si ya estuviera aprobada, y me parece que ahí tenemos un problema. En fin, conforme van los números de esta legislatura, yo creo que va a superar el número de iniciativas que se presentaron en la legislatura pasada, ¿no? Pero no necesariamente, o casi estoy seguro que no, va a superar la cantidad de iniciativas que fueron finalmente aprobadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que me gustaría como empezar, ¿no? O sea, tenemos casi 4,000 iniciativas presentadas, solamente se han aprobado poco más de 300, ¿no? Es decir, por ahí del menos del 8%, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un rezago de más o menos el 80%, es decir, la Cámara no es capaz de resolver, de atender el 80% de las iniciativas que presentan los propios legisladores, ¿no? Eso lo quería presentar por un lado. Por otro lado, me parece, Fabiola, colegas y que nos escuchan, que hay que poner atención a algo. La tasa de éxito de los partidos es muy similar en estos momentos, es decir, la posibilidad de que una iniciativa de Morena sea aprobada, de un legislador de Morena, es casi o prácticamente la misma que un legislador del PAN o del PRI. Entonces, bueno, hay muchos datos que no quisiera ahorita mencionar, pero sí me parece que es importante señalar eso. O sea, lo que yo observo no es un Congreso sometido, sino es un Congreso que está negociando. Hay que diferenciar, y un poco me parece que lo decía Fabiola y por ahí creo que Fernando, la laraca, digamos, que está en los medios, pues es normal, y que se están peleando entre un partido y otro, ¿no? En esta cuestión, pues, de buscar ahí notoriedad mediática, pero hay que atender y hay que revisar lo que está pasando realmente en el Congreso. Entonces, yo lo que estoy viendo en el Congreso es que está habiendo negociaciones en diferentes iniciativas. Es decir, aquí mismo ahorita hablaremos, por ejemplo, del plan B, ¿no? O C, como decía un poco Fabiola, no sé en qué letra va, pero no solamente hay que atender esas iniciativas que son pues muy importantes o muy atractivas para los medios, sino que también hay que ver qué es lo que se está aprobando alrededor. Yo lo que veo que se aprueba alrededor es ciertamente un indicador, ¿no?, de que están negociando. Entonces, el Partido de Acción Nacional ha presentado iniciativas y le han sido aprobadas, también del PRI, ¿no? Lo que sí es notorio, por ejemplo, es que el PT, ¿no? No sé a qué responda, me imagino a qué responde, ¿no? O sea, la alianza con el PT, por ejemplo, en el legislativo, se nota cada vez más endeble. La de Movimiento Ciudadano también es endeble, pero esa me parece que es muy entendible. Pero sí es notorio, por ejemplo, en lo que va de esa legislatura, que la tasa de éxito del PT, por ejemplo, sí ha disminuido respecto de la legislatura pasada. Entonces,
quizá tenga que ver con esta especie de, no es un rompimiento con el PT, pero a veces parece no tan cercano como pues lo demuestra, por ejemplo, Coahuila, ¿no? Entonces, en fin, esos son los primeros elementos que me gustaría dar. Y uno finalmente en esta primera parte es el tema del Senado y la Cámara de Diputados. Me parece que a veces obviamos, las llamamos la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, pero ojo, aunque pareciera que la misma mayoría es la que constituye una y otra, y aunque evidentemente una es dominada por Morena y también la otra, yo creo que el Senado sí hay que revisar lo que llamaría algún autor, pues jugadores con veto, ¿no? O sea, me parece que es la lógica, la dinámica que se está generando en el Senado es un tanto distinta a la lógica que se está generando en la Cámara de Diputados y también es un elemento que hay que analizar. En la legislatura pasada, la tasa de éxito del presidente era del 98% y en este momento está en 56%. Es cierto que algunas están en discusión, pero me parece que sí hay una cuestión interesante en términos de las iniciativas del presidente. Algo está ocurriendo que no están fluyendo pues como como fluían antes y que no tiene que ver solamente con el hecho de que no tiene la mayoría calificada, ¿no? Sino que hay una serie ahí de factores, como lo decía Francisco, pues también, por ejemplo, la elección presidencial, que evidentemente es una variable que está influyendo, ¿no? Bueno, dicho esto, este panorama, digamos, un poco complejo que he querido mostrarles es que digamos, en este contexto entra otra cosa que es cómo vienen las bancadas, ¿no? Por ejemplo, lo que Fabiola decía y que da cierta gracia cuando el presidente nacional del PRI llega hoy, ¿no? A la sesión de los senadores priistas y se rompe la sesión, ellos dicen que no, pero claramente se rompe la sesión, pues nos habla evidentemente de un PRI dividido, es decir, son 12 senadores, pero bueno, pues o sea, ciertamente no es la bancada más grande ni la más importante en ese momento, pero sí nos da una idea de cómo llegan los partidos, ¿no? Y en el caso del PRI, por ejemplo, pues llega bastante dividido, ¿no? En fin, sí me parece que hay que considerar esos elementos para analizar, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, me queda un minuto de lo que habíamos planificado. Yo sí quisiera decir, y coincido con Fernando, un tema fundamental de lo que viene para mí, además del plan B, es definitivamente la selección de los cuatro candidatos, de los cuatro consejeros, perdón, porque uno de esos cuatro tendrá que ser presidente del INE, ¿no? Entonces, ya el secretario de Gobernación ha dicho, ¿no? Que Morena no ve condiciones para acordar, ¿no? Los nombres de esos consejeros y están proponiendo, pues, la famosa insaculación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un proceso bastante interesante, pero bueno, pues para no extenderme en el tiempo, lo dejaría por lo pronto aquí, y lo comentamos si quieres, Fabiola, en los próximos segmentos. Gracias. Claro que sí, doctor Javier Rosiles. De hecho, por ahí les voy a poner una teoría de estas conspirativas que están alrededor de la elección de consejeros y consejeras. Por ahí dentro de muchas opciones que se pueden dar, se está especulando que habría que, lo que nos gusta mucho en México, patear el bote lo más adelante posible, ¿no? Ir relegando la elección de consejeros y consejeras a lo más que se pueda, y con eso tener un argumento, voy a decirlo así, y seguramente me va a generar hate en Twitter, pero populachero de demostrar que los organismos y los institutos pueden funcionar con muchos menos funcionarios públicos, si uno pensando mal y siniestramente, ¿no? Por eso decía que es una teoría de la conspiración, no lo digo yo, esperemos que no pase, que sean legisladores y legisladoras responsables y que nombrasen en tiempo y forma a los consejeros, pero bueno, ahí lo dejaré para el siguiente bloque, para que vayamos pensando alrededor de ello. Dictámenes pendientes y propuestas e iniciativas, entre ellos la reforma político-electoral. Esta reforma que se termina fragmentando en diferentes leyes secundarias desde sus perspectivas diferentes y enfoques de estudios. De estas fragmentaciones, ¿cuál es la que tiene mayor impacto, no, para ustedes desde su perspectiva? Aquí habrá que cruzarlo, les preguntaría, con el tema de pues, las impugnaciones a nivel constitucional que se va a llevar, y que además hay que mencionarlo ahorita que está aquí el maestro Francisco Morales, porque lo dijo el propio consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, que habrá un ejercicio de ir, ¿no?, a tribunales, a la Suprema, y decir,
esto es lo que está mal y habrá que luchar por defender lo que se está violentando en la Constitución. Ahí, ¿qué papel van a jugar la Suprema, el Tribunal? Porque además muchas de estas situaciones también estarían afectando a otros órganos electorales, ¿no? Los soples, los tribunales. Entonces, por ahí ya también se habla de cómo pueden intervenir ya los funcionarios sin la veda electoral, y de pronto hay gente que dice, no, sí, que hablen, pero de pronto se nos olvida que quien tiene el poder pues tiene una mayor maquinaria de megáfono, ¿no? Por ello también ahí habría que tener un poco de cuidado. Entonces, qué decir también, esta situación es un tanto en retroactivo contra el personal al interior del INE, y lo que ya mencionaba el maestro Francisco Morales, de inclusive la reducción de la estructura operativa, ¿no? En términos muy prácticos, en donde de pronto pues la gente que nunca ha hecho elecciones y que además seguramente nunca han participado en un proceso de observadores o de funcionarios públicos, no logran dimensionar, y lo peor es que son los tomadores ahorita de las decisiones, pero no logran dimensionar que no son procesos seriados, ¿no? De ya acabé el paso 1 y me sigo con el paso 2, sino son procesos paralelos de amplia envergadura, y que al menos en los últimos años nos han permitido tener certeza de las elecciones, y que aquí sí, lo siento, pero tengo que decirlo, bien lo comenta también el doctor Lorenzo Córdoba, el INE, que hoy está conformado con las reglas que hoy se trabajan, garantizaron las alternancias democráticas de las que hoy gozamos, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría que ver por qué la mejora, ¿no? O sea, ¿dónde está lo fallo? Digo, no es perfecto el INE, siempre también aquí en la cátedra hemos sido muy, muy observadores y críticos de ellos, el INE no es perfecto, pero no se vale destruir en lugar de sumar desde nuestra perspectiva. Pero para ello les pregunto, doctora Adriana Báez, ¿cuáles son estos temas relevantes de la reforma política electoral, plan B, C, D y hasta el Z, si se pudiesen aventar en la legislatura actual? Adelante, por favor. Hola, gracias. Bueno, yo quisiera retomar varios puntos, además de dar respuesta a tu cuestionamiento, un poco de orden a lo que venimos comentando, retomando un poquito los comentarios del doctor Fernando Patrón, con respecto a que más allá de las agendas de los grupos parlamentarios importa la fuerza política que tienen. Sí, es verdad, hay que recordar, los grupos parlamentarios son los partidos en el Congreso, y el líder del partido con mayoría en el Congreso es el presidente de la República, ¿no? Es un poder externo, pero a la vez es el líder moral. Sabemos que digamos, cuya política pública está impulsando su y la coalición que apoya su gobierno. Entonces, no es, digamos, no es que haya una intromisión directa de poderes, si el presidente a sus bancadas, y lo que hemos observado es que esa línea es rigurosa, y la manera en que la sigue su bancada, pues casi sin cuestionar, cuando dice ni una coma me borran, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay que entender que efectivamente, como dice el doctor Fernando Patrón, aquí intervienen factores de fuerza política. ¿Qué proporción de las mayorías manejan los diferentes partidos? Hoy sabemos que el Congreso en las dos cámaras, y bueno, prácticamente todo el país está polarizado en dos grandes bloques, ¿no? El bloque que apoya a la coalición, el bloque que integra a la coalición gobernante, básicamente Morena, PT, y en algunos lados PES, bueno, y el bloque opositor, que es PRI, PAN, PRD, y el MC, pues más hacia el opositor, pero no está como, él está tratando de quedar un poquito en equilibrio. Bueno, ahora, tomando en cuenta esos factores, hay que considerar que si bien hoy en día todavía la coalición gobernante tiene el control de la mayoría absoluta en las dos cámaras, la oposición tiene el control del veto para mayorías calificadas. Entonces, ¿cuáles son los dos temas de las agendas de los diferentes grupos parlamentarios que dieron a conocer este fin de semana, prioritarios para las dos cámaras? Entonces, en la Cámara de Diputados se va a abocar al asunto de la elección de los consejeros que se tienen que renovar en abril próximo,
¿no? Bueno, en abril termina el periodo de 4 consejeros, entre ellos el consejero presidente, consejeros electorales, y hay que sustituirlos, idealmente previo a las elecciones de 2024. En la Cámara de Senadores, lo que está, el tema principal es dar salida a lo que queda del plan B del presidente. No es un plan C ni el plan D, no, es el plan B. O sea, el plan A era una reforma constitucional. No se pudo, bueno, entonces vamos a reformar a través de leyes secundarias. No hay otro plan. Pasaron las primeras que correspondían digamos, darle una conceptualización nueva a lo que se entiende por publicidad gubernamental, y quedaron pendientes 2 minutas que tienen una serie de modificaciones a las diferentes leyes generales que tienen que ver con la materia electoral de partidos políticos y de medios de impugnación, y en los cuales vienen todos estos ajustes, compactaciones de varias direcciones ejecutivas de los electorales, pérdida de facultades de los institutos electorales para dejarlas a discreción de los partidos, y venía esta cláusula que dices tú de la vida eterna, ¿no? En la que, o sea, casualmente borraban esta obligación que en 2014 de que en las coaliciones el votante se cuentan coalición, perdón, los candidatos son candidatos de una coalición, pero a la hora de contar los votos se cuentan por partido político. Nada de que nosotros acordamos qué porcentaje de los votos tiene cada quien, no, es el voto que te da la ciudadanía lo que se cuenta para saber si reúnes el 3% y exige la Constitución para que mantengas el registro, ¿sí? O sea, es la famosa barrera electoral. Entonces, lo que habían hecho los partidos pequeños es tratar de regresar a lo que había en el pasado de no irte con lo que decide la ciudadanía sin acuerdo de coalición. De los porcentajes que obtengamos, me vas a garantizar que mínimo a mí me vas a adjudicar el 3% para que me quede con el registro. Entonces, bueno, esto se desenmascara, es lo que frena la segunda parte del plan B, y ahora está en manos del Senado darle proceso. Hay que tomar en cuenta que, digamos, el proceso legislativo señala que cuando unas iniciativas de ley han pasado por las 2 cámaras, se puede aprobar únicamente con lo que han estado ambas cámaras de acuerdo, ¿sí? Y mandar eso a publicar por el Ejecutivo, y desechar o dejar a un lado, pues aquello, en este caso podría pasar todo el bloque del plan B, con excepción de esta cláusula de la vida eterna, ¿sí? Y mandarlo a publicar al Ejecutivo. Solo que no va a ser tan rápido. El senador Ricardo Monreal anunció, cuando presentó que ya había recibido las minutas, que las iba a mandar a comisiones, iba a dejar que se tomaran su tiempo para discutirlas, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo la impresión de que tal vez procuren alargar el proceso para dejar al límite la decisión de cómo va a quedar la ley electoral previo a las elecciones del 24. Esa es la hipótesis que tengo. Ahora, en la Cámara de Diputados, sucede que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, digamos, emitió una sentencia en la que anuló la convocatoria inicial para renovar a los consejeros electorales, y le pide que haga una nueva convocatoria, entre otras cosas, en la que dice, bueno, me señalas en una lista separada a los que van a ser candidatos a consejeros, me dices de qué manera van a estar integradas la paridad de género en las quintetas, etcétera. Bueno, el líder de la fracción parlamentaria de Morena nos decía hace unos días que, empezando el periodo ordinario de sesiones, como esta sentencia va dirigida al Pleno, van a someter al Pleno una discusión en torno a si van a aceptar la sentencia del Tribunal Electoral y hacer una nueva convocatoria, o la van a impugnar, porque ellos consideran que han sido invadidos sus atribuciones por el poder tribunal. Entonces, podría estar judicializándose este proceso, o bien ellos podrían ya decidir una nueva convocatoria. Ahora, sí es importante las posiciones de las plenarias, porque el PAN, el PRD y el PRI ya nos han dicho que su prioridad
es llegar a consensos para la designación de los mejores perfiles de los candidatos. Y la respuesta de Morena es, no me interesa el consenso, si no lo acordé al final, y el final del proceso dice, si no llegan a acuerdo, se decide por insaculación, ya sea en la Cámara de Diputados o se pueden ir hasta el tribunal, hasta la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no hay riesgo que nos quedemos sin consejeros porque ya está previsto en la Constitución que si no se toma un acuerdo en el Congreso, la Suprema Corte insacula y define quiénes van a ser. Ya será decisión de la Cámara si quiere que se vaya esa decisión a la Corte o si la toman ellos. Por ahí lo dejo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y esta parte donde, pues, en manos de quién está la Corte en este momento, que no era necesariamente la favorita, la presidenta que hoy se encuentra, y que esto, como ya lo mencionábamos al principio, pues habla de estas negociaciones, inclusive hasta dentro de otros poderes, ¿no? Que influyen en el legislativo y eventualmente pues en la conformación del INE, ¿no? Doctor Fernando Patrón, adelante por favor con sus reflexiones alrededor de estos puntos. Sí, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Se me fue un poco el internet, espero No, todo no bien, tener todo bien, lo problemas escuchamos ahora. bien. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, precisamente estaba escuchando con atención la gran mayoría de la intervención, sobre todo de Adriana. Coincido ciertamente en algunos puntos. Yo, a ver, mírame, sobre todo en esta hipótesis que da Adriana sobre lo que va a ocurrir ahora en el Senado, que ya ciertamente sería la última parte del proceso legislativo sobre el denominado Plan B de la reforma político-electoral, ¿no? Suena muy feo, definitivamente, porque tener tantos planes, ¿no? Cuando se pudo haber consensuado, creo yo, una reforma político-electoral de mayor envergadura el año pasado, ¿no? Negociando, como bien lo menciona Javier, ¿no? Al menos en este punto, con los distintos partidos de oposición, en ese caso, ¿no? Y bueno, ya nos refirió el tránsito precisamente de este plan B, Adriana, ¿no? Y ahora, pues, toca nuevamente al Senado aprobar las modificaciones hechas en esta minuta que manda la Cámara de Diputados, ¿no? Para que hicieran las correcciones pertinentes ahí. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que finalmente esto le van a dar un fast track, definitivamente en el Senado, ¿no? Tienen las condiciones para hacerlo, es la última parte, definitivamente, hasta del mismo proceso, para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y verdaderamente yo sí pienso que ya ahorita, con respecto a esta iniciativa, va a abandonar la cancha del mismo Poder Legislativo y se va directamente a la cancha de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días, que ya mencionaron también algunos, ¿no? Sobre todo también una discusión pública álgida, bastante polarizada, dividida con respecto a las distintas afectaciones sobre este plan B, ¿no? Distintas posturas, ciertamente también hasta distintas descalificaciones. Por ahí también vimos hasta el mismo consejero presidente todavía del INE, ¿no? Llamando a la ciudadanía también para que pueda, ¿no? Meter sobre todo demandas de inconstitucionalidad, ¿no? A los diversos ciudadanos. Y que creo que va a haber muchas en ese aspecto, ¿no? Ahí ciertamente al abandonar la cancha del mismo legislativo, pues ya entra en otro juego, donde existen otro tipo también de conformaciones de poder que ha cambiado, como menciona Fabiola, aparentemente también, no el balance, creo yo, entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia, pero probablemente sí algunas tomas de decisiones al interior. Y esto también, fíjate, Fabiola, y bueno, y compañeras, compañeros, creo que me remite a algo, fíjense que me llamó muchísimo la atención, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal, el día de ayer, un comentario del mismo presidente. No importa si la Suprema Corte de Justicia sentencia como inconstitucional el plan B. No sé hasta qué punto podemos interpretar, ¿no?
esta declaración como una batalla que probablemente se da perdida, ¿no? De antemano, en ese caso, ¿no? Y de aquí salto algunos primeros comentarios precisamente sobre este tema muy importante que ya colocó también en la mesa Adriana, que nos hizo el recuento también sobre la convocatoria para los 4 consejeros que tienen que ser electos por la Cámara de Diputados este año, la sentencia el 23 de diciembre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que fíjate también ahí cómo se mete hasta el mismo tribunal en una parte muy importante también del mismo proceso legislativo, ¿no? Porque una de las críticas mayores que tiene el Tribunal Electoral es precisamente una especie de alto protagonismo dentro del proceso por parte de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Ciertamente, el artículo 41 constitucional, ¿sí?, le da una posición relevante y de conducción a la Junta de Coordinación Política dentro de todo este proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿no? No solamente, digo, también hay la relevancia de los integrantes del comité técnico, que tiene que ver, sino precisamente, ¿sí?, en el sentido de construir los acuerdos y negociaciones entre las distintas fracciones parlamentarias para alcanzar una votación de mayoría calificada y poder nombrar, elegir, vaya, ¿no?, a los consejeros del INE, ¿no? Sin embargo, lo que aparentemente no le pareció al Tribunal Electoral en esta decisión, en esta sentencia, fue que precisamente la Junta de Coordinación Política se estaba metiendo de sobremanera en el sentido que se tenía que informar y pasar las listas, no solamente del total de candidatos aspirantes, sino también hasta de las mismas quintetas, ¿no? El tribunal, al parecer, lo que, digamos, dentro de mis interpretaciones, entiende es que le corresponde al Pleno también resolver toda esa parte, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso que ya nace enrarecido, de alguna manera, en ese sentido. La declaración, por demás sorprendente, del secretario de Gobernación el día de ayer, ¿no?, que como bien menciona Adriana, bueno, también creo que no se ve mucho la voluntad de negociar, ¿no?, con otras fuerzas políticas, definitivamente llegar a un acuerdo para establecer una mayoría. Yo aquí, por ejemplo, y esto lo digo a título personal, una reflexión personal, y con esto termino mi participación en este bloque. Hay cosas que no alcanzo a entender. ¿Por qué? Toda la discusión pública, todo ciertamente este manoteo, todas estas referencias en medios de comunicación que bien dijo Javier, hay que distinguir, por supuesto, de los procesos de las instituciones. Estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Sin embargo, ha sido muy claro los ataques, sobre todo, a los consejeros electorales del INE, principalmente a 2, es un hecho. Bueno, ahora se tiene la oportunidad, ciertamente, ya se van, definitivamente. ¿Por qué dejarlo al azar sobre una insaculación de una pelotita en cada una de las quintetas de estos 4 consejeros, ciertamente, ¿no? ¿Por qué dejarlo al azar? Si tienen ahorita, ¿sí?, la oportunidad de, bueno, ¿no?, intentar llegar a un acuerdo para poner pues consejeros que consideren más convenientes también para sus fines en ese caso, en ese sentido, ¿no? Y 2, considero también que sería una última medida, aunque legal, por supuesto, pero no muy conveniente. ¿Por qué? Porque la fuerza política de la negociación dentro de los procesos legislativos, sobre todo al seleccionar, elegir, ¿sí?, autoridades de órganos autónomos, ese respaldo, ¿sí?, también llega a dar fuerza posterior a los desempeños que tienen los órganos directivos de los órganos constitucionales. Si se va en un proceso de suerte, ¿no?,
pues yo me pregunto si no se está estableciendo cierta debilidad también en estos nombramientos, ¿no? No me extiendo más y lo dejo para otro bloque. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Patrón. Pues justamente pareciese que nos estamos encaminando a determinar esto con el árbitro, ¿no? En la tanda de penales, ¿no? Entonces sería fast track tal vez en el Senado porque hay capacidad para que suceda. Ya nos comentaba la doctora Adriana sobre el tema de que los consejeros podrían irse al tema en todo caso de la Suprema si no se ponen de acuerdo los legisladores. Aquí inclusive este tema del azar, no podríamos a lo mejor hablar de una parálisis legislativa, pero a lo mejor una parálisis de negociación o ya ni siquiera una parálisis, sino nos vamos a morir con la nuestra y no vamos a negociar ya con nadie y háganle como quieran, ¿no? Entonces esto también nos habla del poco ejercicio democrático, lo que implica la deliberación, los acuerdos, la negociación, la apertura del diálogo, porque perdón, y alguien lo tiene que decir, y afortunadamente o desafortunadamente me toca decirlo, los foros parlamentarios que se generaron en la Cámara, o sea, ¿para qué sirvieron? Porque de ahí no se retomó nada, porque cada quien hizo lo que quiso, ¿no? Y lamentablemente pues habían contenidos de inclusive algunos de ustedes participaron en esos foros y de otros académicos que nos han acompañado en la cátedra y pues se queda simplemente pues en la voluntad de la élite o en los caprichos de ciertos personajes y que ahí desprendemos también el tema de que se ha personalizado un ataque, ¿no? O sea, esto ya ha trascendido a las instituciones y las reformas, sino se está encaminando hacia el señalamiento de personajes muy en específico de dos consejeros, pero también hasta del secretario ejecutivo del instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que de ahí a veces se nos va, pero en buena parte esto sucede también por cómo se da la reelección del secretario ejecutivo, ¿no? Y que eso fue algo que le movió muchísimo al poder ejecutivo en su momento. Estimado maestro, doctor, perdón, Javier Rosiles, por favor, con sus reflexiones alrededor de este plan B y del tema de consejeros y consejeras del INE. Gracias. Bueno, pues sí, ya voy a centrar un poco mis comentarios en dos cosas. La primera sí sería justamente esto que llamamos el plan B. Yo lo que diría es, bueno, cuando algo le llamamos plan B, pues quiere decir que no alcanzamos lo que esperábamos primero, ¿no? Entonces, a mí me parece que no estamos como en el mejor momento por una razón. El presidente, y lo ha expresado, el presidente López Obrador, no está contento, ¿no? Con lo que quedó de su plan inicial, que era una reforma constitucional y estas leyes secundarias, ¿no? O sea, él ha expresado que, bueno, incluso que al final ganaron, ¿no? Ha llegado a expresar, ¿no? Porque no logramos transformar como él quisiera al INE. Y entonces el asunto es que, bueno, quien propone la iniciativa no está contento, ¿no? Y evidentemente tampoco pueden estar contentos en el INE, pues cuando pues va a haber unos despidos ahí, pues yo diría masivos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, estar insistiendo en un plan de este tipo? O sea, no, de repente es algo que vale la pena empezar a cuestionarse, ¿no? Porque si uno revisa, y aquí lo hemos conversado aquí en la cátedra, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, los transitorios, pareciera que el diagnóstico, o sea, una vez que se apruebe, yo coincido con Fernando, yo creo que sí se va a aprobar rápido porque están las condiciones dadas, o sea, si no se ha aprobado es por lo que comentaba Adriana, ¿no? Esta cláusula, digamos, de que no se puede presentar en el mismo periodo, pero yo creo que se va a aprobar bastante rápido, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a esa parte, pero entonces, a lo que voy es, bueno, nosotros pues nos dedicamos a hacer el análisis y pues a veces somos muy reiterativos, pero pues ese es el asunto, o sea, con base en qué diagnóstico se nos dice cuál tiene que ser el tamaño del INE, ¿no? Lo que propone la iniciativa es junten aquí, quiten acá, córtenle acá, ¿no? O propónganos incluso ustedes del INE cómo lo vamos o sea, ustedes mismos propongan cómo se van a fusionar, ¿no? En algún momento dice eso, y nos dicen cómo lo van a hacer, ¿no? Y pues ya va a funcionar así de esta nueva manera el INE, ¿no? Entonces,
A mí me parece que entonces, bueno, lo que tenemos es, pareciera que no hay evidentemente el diagnóstico adecuado, eso me parece que ya a estas alturas queda muy claro, pero una cosa que yo quiero destacar es, yo creo que todavía se está en tiempo, ¿no? En el Senado quizá hay una leve esperanza ahí, porque miren, yo sí creo que hay una delgada línea entre disminuir y menguar, ¿no? O sea, claramente uno podrá proponer algunas reducciones, ¿no? En algunas estructuras del INE. Yo, a partir de esta reforma, pues he conversado con mucha gente que trabaja adentro y me ha un poco explicado, ¿no? Y me dice, es que claramente, pues se pueden disminuir ciertas áreas, ¿no? Si el ánimo es, digamos, pues ser más austeros, ahorrar un poco de recursos, pues claro que siempre se puede hacer eso, pero el asunto, me dicen ellos, es que lo que se está haciendo más bien es menguar las funciones, ¿no? Y entonces eso, pues se oye muy espectacular y mediático decir que están en peligro las elecciones del 24, pero es que sí de verdad están en peligro, porque justamente la gente del INE con los que yo he conversado por lo menos me dicen, es que tú imagínate, nosotros en condiciones más o menos adecuadas, ¿no? No queremos movernos a distritos, por ejemplo, como Ayutla de los Libres en Guerrero o como Apatzingán en Michoacán, ¿no? Por razones de violencia y inseguridad, ¿no? Y entonces, lo que nos propone ahora esta iniciativa de ser aprobada como está, es que habrá que ir a esos espacios y en algún momento tendrán que ser trabajos temporales, ¿no? Entonces, si de por sí en las circunstancias actuales es difícil que perfiles preparados y profesionales acudan a resolver la elección en esas zonas y se les complica ir, pues imagínense ustedes con esa temporalidad, es decir, a lo mejor en un periodo de tiempo, ¿no? Pues tú vas para allá, y pues con ese riesgo que existe por lo que estoy comentando. Entonces, bueno, me parece que entonces no estamos, digamos, pareciera que el objetivo no es mejorar los procesos electorales, su planeación, su organización, ¿no? Sino que más bien me parece a mí que lo que se está haciendo es menguando una institución muy importante como el INE. Y justamente este periodo va a ser muy interesante en la agenda legislativa, porque lo que se están enfrentando, o sea, no es menor que si nosotros quitamos a las universidades públicas, y quitamos al ejército, ¿no? Y a la Guardia Nacional, que son instituciones, yo diría, un poco aparte, porque no las consideraría yo democráticas, ¿no? El INE compite tú a tú con el presidente en términos de confianza ciudadana. O sea, por eso me parece que este choque, ¿no? Tan fuerte entre los dimes y diretes, tanto del presidente como de los consejeros, porque realmente el INE es una institución que cuenta con una confianza de los ciudadanos, como también hay que decirlo, pues lo cuenta el presidente. El INE en 60%, el presidente en 53%, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos es una pelea ahí, un conflicto, ¿no? Y los conflictos son parte, desde luego, de la política, pero lo que preocupa finalmente va a ser el resultado que va a ser de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, ¿no? Lo que se requiere en la Suprema Corte son 8 votos, ¿no? 8 votos de 11. Y pues va a estar interesante ver porque uno ya no tiene tan claro, ¿no? Cómo se han ido conformando los grupos ahí en el interior de la Suprema Corte a raíz pues de este desequilibrio, me parece a mí muy claro por el caso de la tesis de Esquivel, ¿no? Me parece que eso rompió ahí incluso las alianzas de los ministros o ministras que algunos considerábamos que respondían un poco a la cuarta transformación. Ese equilibrio ya no me parece tan claro, perdón, y no sé qué tan cerca estén de conseguir los 8 votos, que es lo que marca el 105, ¿no? Para que lo que se impugne pueda ser invalidado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese escenario, muy, muy, muy interesante, pero yo, pues permítanme terminar diciendo esto, y perdón por lo coloquial, pero a mí lo que me preocupa es que en el próximo periodo que inicia, pues estemos cambiando, pues un Rolex por un Casio, ¿no? O sea, el Casio, pues puede ser funcional y todo, pero si ya teníamos un instrumento de lujo reconocido a nivel nacional e incluso internacional, a veces uno no entiende por qué la necesidad de tratar de intervenir y además con este apresuramiento, porque ahorita todos estamos preocupados o sea, hay incertidumbre ahorita mismo sobre cómo va a quedar esta iniciativa, porque evidentemente
de ser aprobada así, pues vendrán impugnaciones, como ya desde el inicio se ha hecho este llamado, y eso pues obviamente nos llevará a un proceso distinto en el que los transitorios, me parece a mí, pues tendrán que cambiar para que nos den los tiempos para organizar la elección del 24, que es una elección, valga decirlo, pues bastante importante, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles, y sobre todo con este guiño, con este gag a nuestra cultura pop, y claramente estaríamos en problemas para complementar esta insinuación, estas situaciones de comparativas. Y bueno, a ver, rescato rápidamente también algo importante: ¿cuál debería de ser el tamaño del INE? No, ese siempre, y cuáles son sus atribuciones, y cada año se les van dando más y más actividades al INE. Recordemos en pandemia cómo la gente le echaba la culpa al INE porque no podía identificarse. A ver, que los bancos y muchas otras instituciones y organizaciones nada más ubiquen a las credenciales del INE como única forma de verificación de identidad. Ese es un problema y no es culpa del INE, o sea, es otro tipo de situaciones. Dos, me parece que diagnósticos, ahí voy a contradecir un poquito al doctor Rocío, pues diagnósticos hay. El problema es que pues son a oídos sordos. Insisto, estuvo el foro del Parlamento abierto y se dieron diagnósticos a diestra y siniestra, aunque bueno, hay que decir, hubieron académicos reconocidos invitados a los foros, a los foros organizados por la Cámara, y luego hubieron foros alternos, si no me equivoco, ¿no? O sea, los contraforos, ¿no? Porque en este país polarizado, pues tú haces tu fiesta, yo hago la mía, tú haces esto, yo también, yo hago marcha, yo hago una más grande, y así nos la hemos llevado en los últimos 3 años al menos, ¿no? Lo que también es increíble es que se piensa más allá de los diagnósticos, porque me parece que este país es sobrediagnosticado, pero nunca tenemos un plan a largo plazo. Es en el yo creo, con esta máxima de autoridad, que esto será lo correcto para todos ustedes, porque yo soy algo iluminado, ¿no? Y esto es lo que se considera. De los despidos masivos, pues también han habido retiros voluntarios masivos. Actualmente el INE, ya hay varias vacantes ahí, hay que comentarlo. Entonces, con este temor, ¿no? Precisamente un despido, pues mejor me retiro voluntariamente, vamos. Y respecto al tamaño del INE, bueno, pues si tuviésemos civismo electoral, no hubiese compra de votos. Este tema que hemos visto como en revocación de mandatos, señoras poniendo sí a favor de la pregunta que se mandó desde el Ejecutivo, bueno, pues a lo mejor no necesitaríamos tener una democracia tan cara, porque no tendríamos tantos candados de seguridad, ¿no? Hay otros países donde no se necesita papel seguridad, ponen en un papelito y la urna es negra inclusive, y aquí no, aquí tiene que ser transparente, papel seguridad resguardado por el ejército y con, perdón por lo blasón, pero con 3 Aves María, y que todo se contabilice voto por voto, casilla por casilla. Y este problema del civismo electoral no solamente es de los partidos políticos, también recae en la ciudadanía, en los que somos partícipes de caer en este tipo de circunstancias, y donde sí, y vuelvo a decirlo como en muchos otros webinars, donde sí se lograron poner de acuerdo a los partidos políticos fue en las prerrogativas, en las multas que les iba a imponer el INE. Ahí sí todos votaron a favor, no hicieron aspavientos, y el INE ya no los va a poder multar tantísimo, ¿no? Porque pues, cuando se trata de dinero y de tocar intereses, ahí sí no hay ningún tema. Cosas que se quedaron en el tintero y para mejores tiempos, ya vendrán tiempos mejores, diría una cantante: urna electrónica o voto digital, porque si lo que queríamos era reducir costos, bueno, eso ya importó poco a estas alturas. Y retomar esta parte de cómo comenta el presidente, pues hubieron ministros, pero ya también consejeros electorales que entraron, digamos, en esta administración, que han decidido no jalar con la 4T, no acompañar el proyecto de transformación, al menos en sus palabras. Entonces, esto también nos habla de las negociaciones, porque se viene otro tema, además de sensible, de los consejeros y consejeras, por la designación del consejero o consejera presidente, ¿no? Que ese también es un boleto, y que en algún momento de nuestra vida democrática ya tuvimos una ruleta de consejeros presidentes donde pues se iban turnando los consejeros que en ese momento estaban. Ya para cerrar este primer webinar, ustedes ya lo comentaban, es importante entender
estos dictámenes y las iniciativas que se aprobaron, y que aquí en la cátedra tendremos una mesa dedicada a analizar cada uno y cada una de ellas, porque pues el tema es muy amplio. Ya decía el doctor Fernando, bueno, pues de esto podría durar mucho tiempo porque son muchísimos temas, pero al menos estos eran los más sensibles. Y para cerrar, insisto, una dinámica, sobre todo a partir de estas ya nuevas conformaciones de mayorías, ¿no? Quisieron hacer reforma energética o eléctrica, ¿no? No pasó y decidieron el litio, ¿no? O sea, vámonos por ley secundaria del litio. Quieren hacer esta reforma político-electoral, no se logra y deciden hacer secundarias. Viene el tema de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ustedes, además, como académicos, muchos de ustedes compiten, y de los miembros del comité académico de esta cátedra, pues están, pues de alguna manera adscritos o tienen relación con el CONACYT, que además ha sido de estas instituciones que en los últimos años, particularmente este sexenio, no ha sido tan bien vista por las designaciones de quienes están al frente de este organismo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué nos puede esperar sobre esta Ley General de Ciencia y Tecnología y de Innovación? Al menos lo que ustedes puedan ver a simple vista. Adelante, doctora Adriana Báez, por favor. Muchas gracias, Fabi. Pues sí, mira, me pones en aprietos porque no he revisado la iniciativa de ley en esta materia. En realidad, de lo que sí hay un sentimiento un poco malestar en algunos investigadores por el cambio de normas. Ha habido otras normas que nos han beneficiado a varios. En ese caso, en mi caso es, yo ahora estoy como profesora y afortunadamente puedo seguir gozando de mi apoyo como investigadora nacional. Tendríamos que ver de qué hablan estas reformas. Entiendo que algunas están incluso proponiendo que no nada más se cuente en la productividad de los investigadores, el trabajo teórico o académico, sino también su vinculación con la sociedad. Bueno, con sinceridad no manejo bien el tema, no podría apoyarlo o decirte algún aspecto distinto, pero te voy a hablar, me voy a regresar. ¿Habrá fast track o no? Decía el doctor Fernández Padrón, y Javier Rosiles también coincidía con ellos. Pues yo no sé, pero veo al presidente del INE muy preocupado diciendo tenemos hasta mayo para que se decida qué es lo que va a pasar. Porque en junio es el plazo límite, o sea, el 31 de mayo, la norma que esté es la que va a regir el proceso electoral. Y este periodo de sesiones termina en abril. Si fuera muy rápido, pues a lo mejor, digamos, le dan fast track y ya se va directamente a las impugnaciones, pues tendrá tiempo la Suprema Corte de estudiarlas y resolverlas. Y igual pueden hacer, esto es mucho de estrategia pues en este caso jurídica, ¿no? Igual pueden alargar el proceso haciendo como más difícil para la Suprema Corte contar con tiempo para analizar a detalle lo que se venga. No lo sé, pero lo que sí sé es que tiene que decidirse, pues al menos tendrá esta legislatura, el Senado, para tomar la decisión, y que tenga pues un mes en la Suprema Corte para decidir cómo queda el plan, digamos, la normatividad electoral. Ahora, dice el presidente, si no lo aprueban, no pasa nada. Pues no pasa nada porque ya recortaron al INE el año pasado, no sé qué cantidad, y este año le recortaron más de 200 millones de pesos, no dice, le recortaron 4,075 millones de pesos del presupuesto que había pedido. Por lo pronto ya se están ajustando el cinturón, algunos proyectos que tenían de infraestructura ya los están cancelando, etcétera. Entonces, bueno, por lo pronto no pasa a mayores, pero ya pasó, porque restringidos están, es decir, podrán obligarles a reducir o a compactar
administrativa, pero económicamente ya tienen un problema, y un problema mayor por esto que estás diciendo. Justamente hay un relevo, hay un momento de un relevo generacional, ¿no? En la que los vocales y demás, pues estarán pensando a anticipar sus jubilaciones, ¿no? Pidiendo despidos voluntarios, pues ante el temor de que si no me voy y me das un buen despido ahorita, pues quién sabe cómo me vaya el día de mañana. ¿Cuántos integrantes se requieren para una institución electoral y cuántos no? Yo pienso que si hubiéramos, que si ya tuviéramos el voto electrónico, tal vez necesitaríamos menos gente para capacitación electoral, porque tanto en manos de la ciudadanía, pues recibir los votos y contarlos. La verdad es que yo he estado como consejera distrital, me impresiona el trabajo del INE. Es mágico y maravilloso cómo en unos meses se desprende como cual si fuera un pulpo, se abre, ¿no? Y capacitas a ciudadanos que van a capacitar a otros ciudadanos que son los que van a recibir los votos, y luego con las combinaciones que hacemos en las normas electorales de coaliciones, pero votas por partido, y entonces te ponen el mismo candidato con diferentes fórmulas. Bueno, explicarle a los integrantes de la mesa directiva, de las mesas de casillas, cómo deben de contar los votos, ¿no? Y que si se pasó una rayita, etcétera, cuáles son nulos. Es súper, súper complicado. Bueno, en mi caso, que me ha tocado estar en consejos distritales, cuando hemos contado, recontado los paquetes, te das cuenta que hay muchos errores aritméticos, que te dio 2 más 2, 5, por decir algo, y pum, tienes que volver a abrir el paquete para ver. Es decir, hay muchos errores sencillos, digamos, pero que te obligan a volver a contar los votos. Entonces, tal vez si, como dices, hubiéramos avanzado en el voto electrónico y creyéramos en la tecnología, que aunque no es infalible, pues hemos visto que más o menos es segura, ya todos tenemos nuestro dinero manejado de manera electrónica y no hemos tenido mayor problema, pues a lo mejor podrías reducirlo, pero yo creo que en este momento compactar las funciones de capacitación, más las que, o sea, las vocalías de organización electoral, pues andan viendo que si te van a prestar los ciudadanos sus casas, que esas casas no estén junto a unos letreros de los partidos políticos, que no estén, o sea, una serie de condiciones que establece la Constitución para que tú puedas decir aquí, y ya de repente el ciudadano te dice, no, pues ahora no te la voy a prestar, pues ahí tienes que ver dónde consigues otra casa, llevas a los partidos si están de acuerdo o no. Bueno, la verdad, te lleva mucho tiempo, y bueno, eso en materia de organización, y como bien dices, el padrón, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, muchas personas que murieron en sus casas, pues no habían ido al registro civil, a refunción, ¿no? Entonces, a la hora que empieza el INE a revisar las listas electorales, se dieron cuenta de que había muchas personas que ya habían fallecido y que no las había registrado el registro civil porque no tenían actas de defunción. Entonces, fíjense nada más qué importante es esa labor, porque ahí pudieron votar varios víctimas del COVID, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esta parte, pero bueno, quisiera con lo siguiente. Terminando el periodo de sesiones, pues ya estamos en el inicio del proceso electoral 2024. Y no nada más se elige presidente, sino todas las 2 cámaras del Congreso. Entonces, al menos desde el partido mayoritario, la indicación es, señores, váyanse a hacer trabajo a territorio, acérquense a la gente para que puedan asegurar su reelección. Yo es lo que estoy observando, ¿no? Entonces, un poco la indicación es, hasta aquí ya la agenda prioritaria se acabó, cuiden lo que hemos hecho y váyanse a hacer, pues, trabajo de convencimiento o acercamiento con el elector. Eso es hasta ahí. Gracias, doctora. Se acabó el oficio político, ponerse el smoking, váyanse a poner el overall y caminen el territorio. Bueno, rápidamente respecto al tema de CONACYT, y por qué la pregunta, porque tiene mucho que ver también con este tema de autonomía en las instituciones, que seguimos hablando después de mucho tiempo de las autonomías. Se han declarado 2,400 personas del sector científico y académico en contra de esto,
y argumentan al menos algunos puntos. Es que se pretende con esta ley eliminar toda autonomía de los centros públicos de investigación CONACYT, los centros CONACYT, lo cual, bueno, pues vulnera al personal académico y su libertad de investigación. También se habla de afectaciones a investigadores e investigadoras de ciencia básica y de fronteras que estarían limitados por una agenda gubernamental definida por la Junta de Gobierno de CONACYT para acceder a financiamiento de sus proyectos. Y también investigadores consideran que, bueno, se va a hacer una discriminación a quienes trabajan en universidades privadas y se les va a negar el derecho a ser tratados de manera similar que alguien que está en una universidad pública. También, por otro lado, se va a afectar a estudiantes y jóvenes investigadores e investigadoras cuya carrera científica se va a ver obstaculizada por una propuesta que, bueno, la propuesta que reduce presupuesto a apoyos y becas según las líneas de investigación que también la Junta CONACYT pues imponga, ¿no? Es decir, si no son temas prioritarios del CONACYT y tú quieres estudiar la filosofía de y eso no está en el catálogo o no es prioritario, no tendrás ese apoyo. O sea, ya no habrá esta autonomía de elegir, investigar, porque recordemos que ahora pues tendrás que ceñirte para obtener esa beca o ese apoyo económico a lo que recomienda esta Junta de Gobierno CONACYT, que no es otra cosa, bueno, más que funcionarios que ha puesto ahí el gobierno, ¿no? Entonces, una vez más se ataca la autonomía de las instituciones, pero también a las libertades de investigación y de conocimiento, entre muchas otras cosas. Digo, lo menciono rápidamente para que tengamos en contexto que sigue habiendo esta situación de cómo de una u otra manera vamos manejando las cosas desde el partido mayoritario o en el poder para que se vayan asentando las cosas. De aquí termino con esto, retomando también lo que mencionaba la doctora Adriana Navarro respecto al tema electoral. Bueno, el tema del padrón electoral de mexicanos en el extranjero se pretende, y lo explicaba el doctor Lorenzo Córdoba, que recayese en la Secretaría de Relaciones Exteriores en lugar de estos módulos en el extranjero que pueda tener INE. Entonces, aunque no digan, ay, no, las elecciones no van a regresar a Segov, a ver, hay una parte del padrón que va a regresar al Poder Ejecutivo, porque esa secretaría pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, vaya, no se llama Chana, pero sí se llama Juana y prácticamente es parecido, pero es igual, ¿no? Entonces, por eso esa es la importancia. Doctor Fernando Patrón, no le robo más tiempo de su intervención. Adelante, por favor, con sus consideraciones finales. Sí, muchas gracias, porque sé que el tiempo ya es limitado. Esta última intervención, bueno, sí dedicaré unos minutos a la Ley General de Ciencia y Tecnología también, y simple y sencillamente para enlazarlo con lo que había dicho Adriana y sobre todo también Javier, ¿no? Yo creo que cuando menciona Javier, por ejemplo, con una cuestión de falta de diagnósticos también, se refiere no tanto a la participación de otros sectores, a los parlamentos abiertos y ciertamente, pues, digamos, todos los análisis diagnósticos que se han hecho también hasta dentro de la academia. Yo creo que se refiere a lo que nos hemos encontrado dentro de las iniciativas. Y ojo, no solamente en las iniciativas de reforma político-electoral. Un caso de ello, por ejemplo, es esta iniciativa de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología y demás. Yo definitivamente, anteriormente, que había revisado también varias iniciativas, antes de la pasada legislatura también y en esta, en las exposiciones de motivos, la verdad que nunca me había encontrado tal pobreza argumentativa, llenas ciertamente de acusaciones, denostaciones, a procesos del pasado, argumentos ciertamente sin prueba alguna, sin datos, a una serie de juicios también de valor, cuestiones hasta ideológicas que creo que para nada enriquecen las iniciativas, sino que al contrario, las dejan también en un problema interpretativo. Y no solamente estamos hablando de un problema de técnica legislativa aquí, eso hay que decirlo, ¿no? Sino estamos hablando de hasta un problema de formación de la misma iniciativa, ¿no? Del mismo cuerpo.
Y repito, eso pasa en esta iniciativa también de la Ley General de Ciencia y Tecnología, lo reduzco de esta manera el nombre, ¿no? Para efectos también pues de ahorrar un poco de tiempo, porque es bastante largo todo lo que se quiere hacer, ¿no? Precisamente porque toda la primera parte tiene una argumentación de ese tipo, ¿no? A la que me he referido ahora, ¿no? Donde no existe otra vez un diagnóstico serio, definitivamente, donde no existe nuevamente, ¿no? Un diagnóstico que nos pueda realmente decir que esta ley va a mejorar el sector de ciencia y tecnología, sino son una serie de postulados voluntaristas, una serie de postulados que dan por hecho situaciones que, bueno, no, creo que solamente el redactor o las o los redactores de la misma iniciativa definitivamente se lo creen. La polémica central, para reducir un poco más mi intervención por los pocos minutos que quedan, sobre todo viene ya desde hace varios años cuando, pues, el nuevo consejo, ¿no? Como se autodenomina el Consejo de la 4T, entra en funciones, definitivamente. Y ahí empiezan también grandes pugnas con el mismo sector académico. Uno de los grandes malestares que hay en el sector académico, pues es precisamente hasta la exclusión de la participación en el diseño de esta iniciativa y para mejorar la misma iniciativa. Esto, por supuesto, también va en contrasentido de lo que dice la misma iniciativa que, se consultaron a 60,000 personas para hacer esta iniciativa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todos nos quedamos en la incertidumbre de cuáles, quiénes, cómo, ¿no? Se dicen algunas organizaciones como la NUYES, etcétera, y demás, los centros públicos de investigación, cuando muchos dicen pues, que realmente nunca participaron, la misma red Prociencia, que es una red que ciertamente se arma entre académicos, ¿no? A partir de este sexenio, definitivamente, pues para intentar de alguna manera también defender los intereses de los académicos. De hecho, esta red Prociencia creo que tiene un diagnóstico más serio del mismo problema que tiene el mismo sector de ciencia y tecnología en estos momentos y tradicionalmente en nuestro país. De hecho, propuso y tiene, perdón, más bien una propuesta alternativa de iniciativa general de Ley General de Ciencia y Tecnología, definitivamente, con muchísimas otras consideraciones, ¿no? Pero bueno, eso ya sería también hasta motivo de otra cuestión. ¿Cuáles son esos puntos? En primer lugar, se centraliza la toma de decisiones ciertamente en este Consejo General, donde se excluye también, pues prácticamente por completo al mismo sector académico, solamente se invitaría a 2 académicos con pues voz, pero no con voto, ciertamente, ¿no? Dentro de los participantes de las distintas secretarías, ¿no? Que ya vienen desde la reforma de 2022 a ser miembros de este Consejo General de CONACYT. Se resta autonomía, por supuesto, a los mismos centros públicos, se genera de investigación, por supuesto que sí, en ese sentido creo que es obvia también la intención de la misma iniciativa, y ciertamente se genera muchos incertidumbres, creo yo, y ambigüedades con respecto también al funcionamiento de los programas torales del mismo Consejo, ¿no? Tanto con la cuestión del mismo Sistema Nacional de Investigadores, en el sentido de que se ha reformado también ya varias veces en esta misma administración, el mismo reglamento, y hasta el mismo otorgamiento de becas también para reducir esto. Y algo muy importante, aunque ya no lo discutimos, ¿no? En la antigua Ley de Ciencia y Tecnología se establecía al menos, ¿no? Como una cuestión también no vinculatoria porque nunca se cumplió, hay que decirlo, pero se establecía por ley que el presupuesto idóneo también para ciencia y tecnología debería ser del 1% del PIB. Nunca se llegó, ciertamente, nunca se llegó a ese 1%, ¿no? Definitivamente, pero al menos era una aspiración, una máxima, definitivamente que pudiera seguir creciendo en este sector, ¿no? Esa previsión ciertamente se quita de la actual ley, ¿no? Y se deja de una manera muy general la cuestión del financiamiento también para el mismo sector.
Genera incertidumbre, ciertamente. Hay académicos, y ahí tienes razón, Fabiola, la misma Red Prociencia ha pedido participar en el proceso legislativo, Parlamento abierto. ¿De qué servirá esto? Bueno, pues probablemente pues no de muchas cosas. ¿Qué posibilidades tiene esta ley de transitar y ser exitosa en este periodo de sesiones? Bueno, al ser una propuesta también enviada por el Ejecutivo Federal el 13 de diciembre del año pasado, pues se ve con amplias posibilidades, ciertamente. Sin embargo, a mi juicio, con este comentario termino, dependerá finalmente de cómo transitan y cómo se desahogan los puntos políticos electorales y de otras materias dentro de la agenda legislativa, que ha sido nuestro tema central de esta mesa, antes para procesar esta otra iniciativa de ley de ciencia y tecnología. Agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Patrón. Y sí, rápidamente aquí incluso ya detectamos otro patrón que sería, aquí dice Marilyn Sáenz en los comentarios, la cuestión es que han hablado académicos, pero no los que trabajamos en el INE. El grupo de académicos del CONACYT no está tomando, bueno, que está en esta parte en conflicto con el CONACYT, no está siendo tomado en cuenta para esta ley. La reforma electoral, político electoral, no están siendo tomados en cuenta ni el personal del INE ni los consejeros, ¿no? O sea, aquí hacemos leyes e inventamos, y lo que es el patrón recurrente es que no se les toma en cuenta a los involucrados, ¿no? Esto es así de, se va a hacer en la casa lo que yo digo, y no me interesa si te afecta, beneficia, aquí se cierra el changarro a las 10. Entonces, eso no, vaya, eso es lo preocupante en un sistema democrático y de avanzada. Y cerrando con el tema del 1% del PIB, que qué glorioso se escucha, lo vimos en la pandemia, ¿no? Cómo los países que tenían suficiente inversión en ciencia y tecnología en sus regiones pudieron hacer estos grupos en conjunto de trabajo para desarrollar, por ejemplo, sus propias vacunas al interior de sus fronteras y salir adelante de la pandemia. Y pues aquí con una mano atrás y otra adelante pidiendo apoyo de otros países, porque no sé ustedes, pero en qué fase va la vacuna patria, ¿no? Que creo que era la que íbamos a tener o algo así. Entonces, habrá que esperar, porque además ahora ya ni siquiera se contempla estimado del 1%, ¿no? Incluso ya se elimina. Pero bueno, doctor Javier Rosiles, por favor, acompáñanos con su cierre en estos últimos 5 minutos. Sí, cómo no, con mucho gusto, muy rápido. Bueno, además, es decir, lo que va a marcar evidentemente el próximo periodo, pues es la agenda del presidente, eso está claro. Y en primer lugar será el plan B, que ya hemos comentado bastante, y lo segundo, pues sería la selección, la designación de esos 4 consejeros, que efectivamente yo creo también que se irá retrasando, no será la primera vez que se retrase la designación, ¿no? De consejeros o de quienes están al frente de diferentes organismos. De hecho, ahorita mismo, no tengo ahorita el dato, pero estoy seguro que varios organismos no cuentan con las personas que tendrán que estar al frente, ¿no? Y entonces, bueno, pero además de eso, yo sí quisiera llamar la atención muy rápido sobre tres reformas que también están discutiéndose y que no les hemos hecho tanto caso, pero me parece que sí marcan un poco o muestran el sello de este gobierno. Es decir, este gobierno pues se ha propuesto hacer una cuarta transformación y eso implica pues una serie de reformas. Yo entiendo que las reformas pues evidentemente siempre causan cierto resquemor, ¿no? Eso lo entiendo bien, pero lo que a algunos nos preocupa desde una parte analítica, no tanto desde una perspectiva ideológica, sino analítica, es esas reformas a cambio de qué son o cuál es el efecto que se quiere producir. Muy rápido las menciono, porque hablan de temas que me parece que son el sello de este gobierno. Apoyo al ejército, ¿no? Una serie de carga muy puntual al ejército. La otra cosa es qué se está haciendo con la ciencia y la otra tiene que ver con el aeropuerto, con el AIFA, ¿no? La primera reforma, pues, tiene que ver con la ley de protección del espacio aéreo, ¿no? En donde lo que se está proponiendo es que deje ser una autoridad civil la que se haga cargo de este cuidado y que sea ahora el ejército, ¿no? O sea, si ustedes ya habían sumado varias actividades que el ejército hacía, el Banco del Bienestar y toda la lista que ya conocemos, bueno, ahora habrá que sumar
Me parece que estas tres que no se les ha dado la atención que requieren, por lo menos esta me ha llamado la atención, o sea, es una carga más al ejército, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa un poco que lo que se deje como herencia en este gobierno sea que la administración pública civil no es capaz, ¿no? De tomar los asuntos y entonces, pues que preferimos una instancia no democrática, una instancia claramente vertical, ¿no? Y no estoy siendo peyorativo, sino son las características que tiene el ejército, la marina, la guardia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que parece que hay que poner atención, ¿no? Esta protección, esta ley de protección del espacio aéreo, me parece que, pues, insisto, es una carga más al ejército y lo que me preocupa es esta cuestión, yo no veo que a cambio de esta carga al ejército o en vez de esta carga, lo que estuviéramos haciendo es invirtiendo dinero, recursos, esfuerzos en fortalecer la administración pública civil, que eso me parece bastante grave y me parece que ya con esta iniciativa pues ya nos demuestra cuál será el sello, desgraciadamente me parece a mí, de este gobierno, ¿no? La segunda pues efectivamente tiene que ver con esta ley que ya comentaban ustedes, no comentaré sobre eso, pero pues sí, hay un nuevo organismo, ¿no? Que se llamará Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es decir, se quiere incorporar esta parte de las humanidades, lo cual me parece a mí que no está nada mal, pero este organismo deja fuera la participación, pues ya como lo comentaban por ahí, Fernando, me parece, representantes de la NUYES, ¿no? Y quienes sabemos qué es la NUYES, pues decimos, bueno, no entendemos qué le quita que esos centros, las universidades, los más importantes centros de investigación, pues opinaran en un consejo que justamente tiene que ver con la investigación. Pero bueno, y ya el último, para no quitar más tiempo, es el tema del cabotaje. Ese tema también es muy importante, porque esto del cabotaje tiene dos variantes. Evidentemente, yo no soy experto en cuestiones aéreas, pero sí me parece que tiene que ver con el aeropuerto, con el AIFA, con la idea de que las aerolíneas extranjeras, ¿no? Pues ya puedan hacer, yo diría, parada ahí en el AIFA, ¿no? O sea, entonces, me parece que estas tres reformas hay que estar pendientes, ¿no? Porque van a reflejar mucho o reflejan mucho lo que en este gobierno se está pensando respecto del ejército y su contraparte civil, lo que se está pensando respecto de la ciencia, ¿no? Y también los que buscan hacer ciencia o buscamos, según nos queramos incluir, y también lo que está pasando con el AIFA y obras así tan grandes como el Tren Maya, las refinerías, etcétera, que pues algunos nos cuestionamos cuáles serán los efectos, cuáles son los resultados, ¿no? Y pues bueno, entonces cierro esta parte, ¿no? Esas son como que la agenda, me parece que viene en los próximos días, además, insisto, de la político electoral, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles. Y sí, efectivamente hay otros temas como el cabotaje que lamentablemente no podríamos abordar a profundidad y que amerita inclusive una mesa completa, así como la del CONACYT, por ejemplo, ¿no? Pero por temas estrictamente de los fines de esta cátedra, pues nos enfocamos el día de hoy a la reforma político-electoral. Pero bueno, en la narrativa del gobierno, el cabotaje no busca perjudicar a las aerolíneas mexicanas, busca una regulación del transporte aéreo de otra manera. Y por ahí, pues también hoy se da a conocer que Aeroméxico ya va a poder despegar del AIFA hacia Houston, hacia el aeropuerto George Bush, si no me equivoco. Y entonces, esto pese a la degradación del rango que tenemos por pues los temas de desatención que tenemos de la aeronáutica de nuestro país. Y quiero retomar la última intervención del doctor Javier Rosiles, en donde, pues para lo que nos conviene, está bien recargar todas las actividades habidas y por haber en una organización o en una institución, como es la Guardia Nacional, ¿no? O el Ejército. Sí, pueden hacer absolutamente todo y de todo y que ahí se recarguen las actividades, pero si lo hacemos y más bien, pero si no nos conviene desde la óptica política que lo queramos ver, como es en el caso del INE, no, es que el INE tiene muchas cosas, el INE es muy robusto, al INE hay que quitarle cosas, hay que quitarle atribución. Entonces, ahí habría que tener esos pequeños matices de cuándo sí, cuándo no y por qué, y como bien dice el doctor Javier Rosiles, ¿qué se quiere lograr inclusive más allá de la reforma por los tiempos en los que se están jugando las cosas? ¿Por qué este tema de la reforma no se hizo en la legislatura pasada, 2018-2021, donde había todavía más posibilidades de que fuese aprobada ciertas características, y se hace ahora, pero ahora con esta consigna de pues si pasa, si no, nos vamos a estar rogando? Entonces, a ver, no se supone
que éramos paladines de la democracia, a favor de la democracia, para reestructurar una institución que ameritaba mejorarse. Parece que ahí se nos acaba la convicción cuando se trata de negociar con los otros, porque no nos gusta hablar, porque no nos gusta negociar y porque lamentablemente hoy en día el discurso y la opinión pública está sumamente polarizada, ¿no? Entonces, si no estamos de un lado, eres enemigo de ese lado y viceversa, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo a los tres por su intervención, ya no alargo más esta mesa. En la cátedra tendremos mesas específicas, como ya lo comentaba, para hablar sobre la reforma político-electoral y también, bueno, tendremos una serie de actividades a lo largo del semestre que nos van a permitir pues ir atendiendo los temas que ya de por sí tenemos pues previstos conforme a lo que se ha ido manejando en los últimos días en la agenda política de nuestro país, pero también varios temas de coyuntura, porque bueno, pues muchas veces así nos sucede en nuestra realidad mexicana, y tendremos también un curso hacia el final del semestre sobre el combate a la corrupción y la importancia de la ética del servicio público. Tendremos la jornada de ciencia política con la UAM Iztapalapa, también el futuro del INE, avances pendientes y pronósticos durante el mes que se estarán llevando a cabo estas pues elecciones de consejeros, y por supuesto el seminario de elecciones rumbo a las elecciones 2023 y nuestra conferencia magistral internacional. Así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales para estar al pendiente de todas estas actividades. A nombre del Consejo Directivo y del Comité Académico de esta cátedra, doctora Adriana Báez, doctor Fernando Patrón, doctor Javier Rosiles, les agradezco muchísimo su participación y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.